un día sábado, de hecho en estos tiempos de cuarentena que pasamos eh, mucho tiempo frente al computador o al celular. Me preguntan si se puede grabar tu charla. No sé, ¿qué si quieres tú grabarla, yo creo que no hay problema. Yo por lo menos no tengo problema. Si alguien quiere grabar. Eh, bueno, eso, agradecerles a todos de que se hayan dado el tiempo de conectarse un día sábado, de seguir conectados después de la semana. No sé si todos me conocen. Me llamo Nicolás Burgos eh, y soy dibujante de humor gráfico e ilustrador. Y, ¿cómo se llama? Y me dedico hace varios años a hacer tiras de humor mínimo, hacer una tira a la semana. Y bueno, llevo casi 8 años dibujando a este ritmo y tengo 2 libros publicados. No es que me quiera promocionar, pero tengo estos 2 libros que se llaman Cosas que pasan y así no se puede. ¿No? O sea, un minuto de publicidad. Están disponibles en todas las librerías, en Busca Libre también, están con despacho para sus hogares, los pueden adquirir. Y, y bueno, y este año, aparte de estar haciendo todas estas tiras, estoy preparando un nuevo libro que más adelante le voy a mostrar unas tiras y le voy a contar de qué se trata, que se atrasó un poco porque la idea era publicar ese libro este semestre y con el tema entre el estallido y el coronavirus se atrasaron un poco los tiempos con la editorial. Pero el segundo semestre es lo más probable de que vaya a salir. De hecho, yo estoy con toda la fe de que eso va a pasar. Y aparte que lo tengo más o menos listo. Eh, y lo otro que he estado haciendo este año, que junto a la Municipalidad de Ñuñoa, que hay que agradecerle a ellos también, que ellos están gestionando todo este encuentro, eh, que he dicho que Alejandro y Luis Pérez, el Luchi, que ellos son como los gestores del área del Departamento de Cultura de la Muni Ñuñoa, que han abierto todos estos espacios para personas como yo que nos dedicamos a esto del humor gráfico y poder compartirlo con la comunidad y con personas que estén interesadas, personas que les gustaría conocer más o menos de qué se trata esto del humor gráfico, personas también que dibujan y, y tienen interés y curiosidad de saber cómo son los procesos, tener algunos recursos o consejos para lograr todo esto. Y bueno, vamos a pasar una pequeña presentación que armé en Illustrator. Eh, yo dibujo siempre comienzo en el papel y dibujo y termino mi dibujo en digital. ¿Ya? O sea, y siempre trabajo con Illustrator y Photoshop. Ahora les voy a compartir la pantalla a, a Illustrator y ustedes me cuentan si es que se ve bien. Aquí estoy en Illustrator. Eh, eso. Ahí hay líneas que son un dedito para arriba. Se ve bien, ¿cierto? Bueno, entonces les quiero comentar un poco de esto del humor gráfico que, que la verdad, más que un dibujante, yo me considero un fan del expresar dibujando, como aquí pueden ver. ¿Y a qué me refiero con el expresar dibujando? Que hay diferentes formas o ramas para, mm, para expresarse así. Por ejemplo, están los cómics, están las historietas, que también es como lo mismo en realidad, que son los cómics, a diferencia del humor gráfico, son historias más largas. Pues, eh,
en el fondo, hacer cómics es como eh, la capacidad de contar una gran historia, a diferencia del humor gráfico que solamente te cuenta un momento. El humor gráfico tiene como la capacidad de síntesis, por decirlo así. Entonces, tenemos cómics, historieta, la ilustración. De hecho, hoy en día hay muchos ilustradores los que están en Instagram. En Instagram hay unos ilustradores buenísimos. De hecho, hay algunos que puse ilustrador, en realidad es ilustración. Eh, ¿Cómo es que se llama? Hay ilustradores muy jóvenes que están recién estudiando y son buenísimos. Hay muchos jóvenes talentos que se vienen con todo en un par de años más. Eh, bueno, tenemos la novela gráfica que también, al igual que el cómic, estoy dibujando, o sea, un poco rapidito en el fondo, espero que no quedemos en realidad, que a diferencia del cómic, la novela gráfica, yo la veo como algo más personal. En los cómics siempre hay como un dibujante, un guionista, alguien el que entinta, el colorista, y está un equipo de trabajo para contar una gran historia. En la novela gráfica igual se puede dar así, pero generalmente se da por un autor solo haciendo, haciendo esta obra. Y a mí la que más me interesa, y que le voy a comentar hoy día y vamos a dibujar en vivo también, es el humor gráfico. Que el humor gráfico son estas tiras cortas que vemos en el diario. Siempre, de hecho, el humor gráfico nace ahí nace en la prensa como respuesta a las noticias, como a la contingencia, como una respuesta humorística a las cosas que pasan, po. Y hoy en día ya las redes sociales están llenas de tiras de humor gráfico. O sea, Instagram, estamos repletos, Instagram, Facebook, siempre como que yo creo que la competencia del humor, de los dibujos de humor gráfico son los memes. O sea, las redes sociales siempre estamos como en busca del humor. De hecho, el humor es como lo que más mueve todo esto. Y eh, los principales componentes de una tira de humor son dos cosas muy, muy simples. Una es la idea y la otra el dibujo. Y en el dibujo, la ventaja que tenemos como humoristas gráficos es que no necesitas dibujar bien. Lo que sí necesitas es una buena idea. O sea, puedes no dibujar muy bien, pero si tienes una buena idea, la tira se va a defender sola y se va a defender muy bien y eh, va a funcionar. O sea, eso yo lo doy por hecho. Conozco muchos dibujantes que dibujan, o sea, sinceramente, dibujan mal, pero tienen una idea fuerte detrás, entonces como funciona muy bien su trabajo. Hay veces que incluso podemos tener un muy buen dibujo, pero si está acompañada de una mala idea, la obra, la tira, no tiene fuerza. Entonces, eh, por eso siempre pasa en los dibujantes o las personas cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿y tú dibujas? Te dicen, "No, que yo dibujo más o menos", o los que dibujan dicen, "Uy, que no sé qué dibujar", siempre están como esas crisis. En el humor gráfico, como que te da la posibilidad de relajarte, en el fondo logra hacerte entender, ¿no?, a través de tu dibujo. Y en cuanto a la idea, que aquí es donde está como toda la creatividad, como de dónde vienen las ideas, ¿ya? Las ideas vienen de todo lo que vemos, de las cosas que sentimos, de cosas que nos molestan, que nos dan rabia, o de lo que pensamos. En el fondo, de todas nuestras viviendas, de todas nuestras vivencias, perdón, van haciendo toda la idea y toda la creatividad. Entonces, con estas dos cosas que componen en el fondo una tira de humor gráfico,
surge la gran pregunta de ¿qué es el humor gráfico? ¿Ya? Y, y por ejemplo, yo durante mucho tiempo estuve buscando qué es el humor gráfico, incluso qué es el humor. Tengo muchos amigos que se dedican al humor, ya sea como haciendo stand-up, haciendo humor en escenario, haciendo humor con marionetas, haciendo humor con ilustraciones, con dibujo, y a todos les complica mucho la pregunta del qué es el humor. Es algo demasiado amplio. Muchos relacionamos el humor con algo que te hace reír, pero yo en esta búsqueda de humor gráfico, porque para mí el humor gráfico es simplemente graficar tu humor, en el fondo graficar ideas. 30 intoxicados en Estados Unidos por hacerle caso al Trump, se inyectaron detergente. Pero si fue con broma, ¿Qué fue eso? Puta, oye, hay broma, pues. Eso deberías saberlo tú. Hay alguien que... Pero él dijo que era broma. Hay un ruido ambiente por ahí. Ahí fue silenciado, Nico. Por favor. Voy a volver al chat. Me pregunta... Eso, mute por favor. Me pregunta la Connie si uso tableta gráfica o mouse. Uso una... Tengo un paréntesis por si acaso. Uso una tabla, una Wacom. De hecho, es la más sencilla del mercado. Me han ofrecido una Wacom con pantalla y eso, para dibujar directo, pero para lo que yo hago no lo necesito. Pero es importante de que a veces uno puede conseguir como mejores herramientas así que, para dibujar, no sé, una tablet que dibuje increíble, pero si no es cómoda, yo recomiendo desecharle. Todavía existen dibujantes que dibujan directo en papel y simplemente necesitan un lápiz Bic. Domingo me pregunta cuánto me costó la tablet. Esta me costó cerca de como 70.000, algo así. Y me la compré hace unos 5 años, y me ha durado, o sea, no he tenido ningún problema. Pero fue una inversión que hice porque es una herramienta que de verdad necesito y ocupo prácticamente todos los días. Bueno, volviendo ahora a la explicación que le estaba dando, siguen viendo la pantalla de Illustrator, ¿cierto? ¿Qué es el humor gráfico? ¿Me pueden alguien hacer? ¿Sí? Sí, perfecto. Les contaba de lo difícil que es como definir el humor. Y a mí se me hizo todo más fácil cuando traté de definir lo que es el sentido del humor. Porque, como les decía, el humor siempre está relacionado al reírse, como la alegría. Pero en el sentido del humor yo creo que es donde pasa todo. Porque hay cosas que te ponen de mal humor. Por ejemplo, aquí hice una pequeña explicación. Este es como una persona de perfil. Entonces, este, esa cosa roja la vamos a representar como el sentido del humor. Y para mí el sentido del humor es algo que está dentro de todos nosotros. Todos llevamos dentro un sentido del humor. Y nosotros siempre estamos como frente a estímulos, siempre estamos recibiendo estímulos que van afectando nuestro sentido del humor. Por ejemplo, a veces hay noticias que nos ponen de mal humor, así como, no sé, las noticias políticas, oh, Piñera dijo esto, oh, qué rabia, o, no sé, pues coronavirus, aumentaron la cuarentena, oh, nos pone de mal humor. Pero hay cosas que nos hacen sentir bien y nos aumentan el sentido del humor. Por ejemplo, a veces podemos escuchar una canción que nos prende, o una canción que nos puede causar como romance, y todo eso afecta a nuestro sentido del humor.
el abrazar a tu abuela es algo que no te hace reír, pero algo que te hace muy bien para tu humor. O sea, el abrazo de una abuela es algo impagable. Pero todos esos estímulos son los que entran y van afectando como a tanto nuestra personalidad como nuestra creatividad. Entonces, esto es lo que mueve mucho cuando uno hace una tira de humor gráfico. En el fondo, más que graficar el humor, es como graficar nuestro sentido del humor. Y ya vamos a ver por qué, porque ya con esto, con el sentido, con este sentido del humor dentro de nosotros, que es como todo lo que va entrando, uno ahí va teniendo como toda la influencia y va pasando toda la magia para tratar de pasar todas esas emociones a un papel y a crear una tira de humor gráfico. Y en el fondo, aquí lo importante es que las tiras de humor no necesariamente te van a hacer reír, pero sí es importante que la tira tiene que ser provocadora. Algún mensaje tiene que tener, porque si no tenemos esa cuota de humor, va a ser una obra vacía, digamos. Puede ser un dibujo muy bonito, pero si no me dice nada, falta. Entonces, por eso creo que la tira de humor te puede hacer reír, te puede entretener, te puede hacer reflexionar. Ya, o sea, la de crítica social, que de hecho a mí las tiras de crítica social me encantan, que como que uno las ve y no te ríes, sino que te hace pensar, te hace darte cuenta de cosas que no habías notado. O sea, como que las ideas para dibujar una tira de humor siempre tienen que tener como ese efecto sorpresa. ¿Ya? Hay tiras que te pueden causar rabia. Así mismo como hay tiras que nos pueden hacer reír a nosotros, hay personas que esa misma tira le puede provocar rabia. O sea, hay todo un mar de emociones con las que puede pasar una tira. Por eso no hay una definición exacta como del humor, porque cada uno tiene su propia definición y cada uno tiene su propio sentido del humor. Hay tiras como que, con las que uno se puede identificar, como esos dibujos que uno ve y siempre dice como, oh, eso pasa siempre, a mí siempre me pasa, o oh, sí. Eh, Dibujos para apoyar una causa, hay dibujos tiernos, y en el fondo tenemos como todo este sinfín que nos lleva a todo esto, a lo que les comentaba desde un comienzo, el expresar dibujando. Entonces, como que no se trata solamente de hacer reír, pero sí de transmitir ideas que emocionen. Esa es en el fondo una tira humor. Y más encima de que hay que lograr emocionar o provocar en un par de segundos, que es, que es en lo que te demora en leer una tira. Las tiras de humor son muy rapiditas. De hecho, mis libros, estos libros que tengo son el proceso de ideas. Hay ideas que yo me demoro en dibujar, no sé, eh, eh, una hora, hay algunas me puedo demorar media hora, hay otras que estoy durante días dándole vuelta a la idea de cómo solucionar el mensaje que quiero dar, y estuve meses tratando de sacar este libro, meses para que llegara el lector y me dijeron, oye, tu libro me gustó mucho, me lo leí en menos de 10 minutos. Era como, oh. Como que hay mucho tiempo de esfuerzo para el tiempo de disfrute del estilo. Esa es como la síntesis que siempre está presente en el humor. O sea, en el humor gráfico, perdón. Y me voy a pasar a mi pantalla ahora, que les quiero mostrar cómo dejo de compartir aquí. Oh. Veo que llegaron más personas. Hola a todos. Ahora como que los vuelvo a saludar porque estaba en la pantalla de Illustrator y no los veía. Hola, hola a todos. Gracias por estar acá. Hola, hola, hola. Me integro a la charla. ¿Cómo? Me integro a la charla. Bienvenido, por favor. Gracias.
por darse el tiempo. De verdad estoy muy, muy agradecido de que estén acá. Hacer esto solo, de verdad, no es lo mismo, es incómodo incluso. Y aparte que estoy solo como en mi baticueva, aquí donde trabajo y estoy solo frente a una pantalla nomás. Y bueno, lo que les quiero compartir son libros de los principales autores que me han influenciado en toda esta carrera que, que estoy pasando desde hace varios años ya. Y uno de mis principales referentes que para mí es Dios. Oh, disculpen la comparación, pero para mí Dios, no sé si conocen a Quino. Quino es el creador de Mafalda. Pero el trabajo que hizo después de Mafalda es increíble. Que no sé si sabían que, por ejemplo, Mafalda, este libro, todos estos son de Quino. Este libro es una reliquia que encontré en una librería antigua, una vez que estuve de viaje, es del año 71, original del año 71 y son como, no son las tiras de Mafalda, sino que son como reflexiones de Mafalda. Y no sé si todos saben, pero Mafalda se dibujó durante 10 años, desde el año en los años 60 se dibujó como hasta el año 73. Y se dejó de dibujar Mafalda, y Mafalda todavía es muy, muy fresca. Y el tema es que después de ese año, Quino decía que Mafalda lo limitaba mucho para expresar sus ideas, porque decía que quería decir más cosas, y luego sacó sus siguientes trabajos que son de pura crítica social, y los dibujos son, pero una exquisitez para la vista. Otro dibujante muy influyente, que también es un clásico, lo recomiendo muchísimo, Bill Watterson, que tiene estos dos personajes que se llaman Calvin and Hobbes, que también fue dibujado por 10 años también. Y lo interesante de este libro es que Bill Watterson nunca quiso, ¿cómo se llama? Como que crear merchandising de su obra, hacer personajes, peluches, poleras, tazones, no, nada. Él hizo todo así como para que los niños que conozcan o los lectores que conozcan su obra lo conozcan solamente a través de un libro. Le han ofrecido hacer películas, no, solamente por el libro. Y tiene una credibilidad, una imaginación impresionante. No sé si lo conocen, bueno, por ahí dicen, amo Calvin. De hecho, es lo mejor. No sé, los que no lo conocen, el tigre es como es su mejor amigo y es un peluche. Entonces, solamente cuando están solos, el peluche cobra vida. Cuando están los adultos, como que vuelve a ser un peluche normal. El otro dibujante, hay muchos dibujantes que igual se conocen, pero yo les quiero recomendar así como los que de verdad me han influenciado mucho. No sé, yo creo que conocen a Liniers, Ricardo City Liniers, que tiene una tira que se llama Macanudo, y Bonjour. Este libro lo hizo antes de dibujar Macanudo, y encuentro interesante porque son dibujos muy simples y chistes muy atrevidos, y lo que me pasó con este libro era como que los dibujos me decían, oye, tranquilo, como, no tengáis miedo para dibujar, como dibuja tal como te salga, como que me ayudó a tener más confianza como en mi estilo propio, como no ser tan pretencioso de, oh, quiero hacer un dibujo bien llamativo que salga perfecto. Dibuja libre, disfruta y haznos reírnos. Hay otro dibujante que se llama Tute, que para mí personalmente es el mejor dibujante argentino de este momento, por lo menos el que yo más sigo. Tú te tienes la capacidad de ocupar dos personajes y hacerte pasar por... O sea, te vuelve la cabeza. Todos sus tiros son dos personajes y un diálogo. Dos tiros, un diálogo. Y vas jugando niños, padres, parejas.
tiene una facilidad, como que juega mucho con la psicología. Otro chileno, Mala Imagen, yo creo que también lo conocen. Mala Imagen, sobre todo este libro, Maldito Humano, me gusta mucho y Mala Imagen me ayuda mucho así como al perder el miedo al qué dirán, así como tengo un dibujo, pero puede que sea muy polémico, muy atrevido, y como me dice como relájate, que es solo un dibujo, como ahí va dependiendo del sentido del humor del lector, y aparte que un dibujo no hace tanto daño al final. Pero ¿cómo es que se llama? Mala Imagen, lo recomiendo mucho, tiene más de 10 libros publicados, y siempre está inspirado, innovando. Sacó una novela gráfica hace poco, y sacó un libro sobre el estallido también. Este dibujante que es de muy bajo perfil, se llama Carlos Verdón. Carlos, de hecho lo buscan como Carlos con K. Para mí, Carlos es chileno, es de Antofagasta y en Santiago, y es para mí el Chaplin del humor gráfico, porque todos los chistes que hace son sin texto, y tener esa capacidad es muy, muy complejo. Y Carlos siempre lo logra, es muy entretenido. Ahí está Domingo con un libro de Carlos. Ahí no sé si pueden ver a Aguante Domingo. Y por último, sí, este es el último libro que les voy a recomendar. Para mí, uno de los mejores dibujantes chilenos activos en este momento, Francisco Javier Olea. Él ahora trabaja ¿cómo se llama? En el Mercurio, en la revista Sábado, es como director de la revista Sábado, hace tiras todos los días, tiene unas ilustraciones que parecen pinturas, tiene como una sensibilidad con el humor, como que ve como un humor muy profundo en cosas muy, muy simples. Y es como, acá hay un material que hace muy bien leer. Cuando uno lee, es como que le hace bien al cuerpo, por decirlo así. O le puse color. No, pero de verdad a mí me encanta. Y esos son los libros que les recomendaría. Y estos también se los recomiendo. Se los recomiendo también. Son los míos. Disponible en Busca Libre. Así no se puede. Y cosas que pasan, por si acaso. Y bueno, lo otro que les quiero contar es lo que estoy haciendo, lo que he estado trabajando últimamente, y el proceso del cómo yo trabajo. Por ejemplo, yo siempre voy a todos lados con una croquera de bolsillo. O sea, hasta cuando salgo a comprar, voy con un lápiz y una croquera. Siempre anoto todo. Si voy de viaje, voy con mi mochila con una croquera más grande, pero siempre tengo muchas croqueras para llenar, siempre ando preparado antes de salir. Entonces, al final, cuando tengo varias ideas, las reviso, y es cuando me siento al computador. Cuando tengo una idea para dibujar, es cuando me siento al computador. Nunca me siento al computador sin una idea. Y me dicen bonita colección de Star Wars. Muchas gracias. De hecho, aquí tengo a Cecilio, también te lo agradece. De hecho, amo Star Wars. De hecho, me puse a poner la princesa Leia el día para que la fuerza me acompañara. Ahí veo un Chewbacca. Genial. Bueno, entonces, como les decía, siempre voy con mis croqueras para ir guardando mi idea, y al escritorio, a la mesa de dibujo, siempre con la idea lista. Me preguntan si escaneo los bocetos. No, simplemente les saco fotos. De hecho, miren, vamos a pasar a mi pantalla de Illustrator.
que está aquí. ¿Se ve, cierto? Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Alguien que me puede decir que sí? Muchas gracias, don Juan, así, mi partner. Se ve, se ve. Muchas gracias. Por ejemplo, estos dibujos son pero muy, muy simples, así como, tengo una idea que, así como cuando pasó lo del día, lo del Día de la Mujer, y Piñera se tiró un comentario así como, sí, vamos a apoyar a las mujeres con el tema de los abusos, pero también ellas tienen que cambiar también para que, como, cuidar su actitud para que no sean, o sea, como que tiró un comentario polémico, innecesario, o sea, claramente no fue malintencionado, pero fue como que, oh, como otra piñericosa más. Entonces aquí hice esta idea que lo dibujé con un parche en la boca, como sabemos que es una solución parche, pero esto mejorará su discurso al presidente. Entonces, esta era como la idea que tenía. Entonces, lo que hago cuando tengo la idea, le saco una foto, como preguntar recién si la escribía, le saco una foto, luego aquí en Illustrator paso, o sea, como que calco la imagen, trazo y hago todo, entonces me queda así. Aquí pueden ver que la calqué. No sé si se nota claro, espero que sí. Entonces, una vez que calco la imagen, defino los textos, me queda esta imagen lista en Illustrator, donde en este programa solamente trabajo como los trazos. Nada más, lo dejo en blanco y negro, y una vez con este material, me cambio a Photoshop para darle el trabajo final y le doy la textura y los colores, las sombras, y ahí agrego otros detalles más como que van sumando, así como cara de confusión y como aportando ahí. Y aquí, al principio, en esta idea, decía como, podría agregar algún ministro o algún personaje que le esté diciendo este texto, y en realidad no era necesario. Y ahí como que lo escondí porque en el fondo se lo puede decir cualquier persona de su gabinete, digamos. Y esas son como decisiones que van saliendo en el momento, como que no existe un método para hacer una tira. En el fondo, uno va tomando decisiones. Usa solo Illustrator, algún programa o tutoriales de Photoshop, usa pinceles vectoriales. Profe, ¿me deja grabar? Ya, perfecto. Ahí lo están grabando. Para la pregunta, si es que uso solo Illustrator, Illustrator solamente uso para trazar como los personajes, las cosas principales. En Photoshop le doy color y textura y agrego algunos trazos así, pero así como dibujar personajes completos en Photoshop, no. Los textos los escribo yo mismo en Photoshop también. Todos mis textos son de mi puño y letra. Por ejemplo, aquí tengo otra idea. Esta idea que también tuve en mi croquera. Sí, papá, mamá, quiero dedicarme al humor. ¡Guajajajaja! Y los papás riéndose del niño. Y estos problemas siempre pasan en el papel cuando uno dibuja la primera, por ejemplo, el niño encontré que quedó muy arriba, me hubiese gustado que estuviera más, como más a la altura, también como la pose del papel es como extraña. Entonces pasé ese dibujo y acá lo que hice fue por partes. Primero dibujé el sillón. Traje como le da la dimensión del sillón, pero como que lo mejoré en comparación al original. Y aquí dibujé por partes también. Dibujé a los papás y al niño. Entonces jugué en el fondo, acá tenía cuatro elementos. Papá, mamá, niño, sillón. Bueno, ¿cómo que se llama? Y el detalle del televisor. Entonces, finalmente, con estos elementos, llegué a este resultado. Vamos a dedicarme al humor. Y así es más o menos el proceso. Hay tiras que no sé, que
están súper mal dibujadas, pero las puedo rescatar y mejorar bastante, bastante en Illustrator. Por ejemplo, esta otra tira, dibujé a un señor mayor. La peor decisión que he tomado fue no haber tomado ninguna. Estos son como tiras tipo monólogo, que en el fondo son ideas o reflexiones que de repente se me vienen y pienso cómo puedo transformarla en un dibujo. Porque, no sé, hay personas que reflexiones las pueden compartir en un tweet o la pueden compartir simplemente como una frase. Hay ilustradores que decoran frases. A mí me gusta dibujarlo, transformarlo en una tira. Entonces, aquí hice el mismo trabajo que el anterior. Primero la banca, después trabajé el personaje. Por ejemplo, aquí cuando le dibujé en el papel me quedó súper cabezón, entonces arreglé todo eso, todo ese tipo de detalles. Entonces, tenía el personaje ahí y el resultado fue este. Y al principio estuve trabajando como el hacer de ciudad atrás y todo, y me di cuenta que era mucha información que en el fondo iba a competir con esto. Entonces como que dejé el personaje a la izquierda de la tira con todo este aire para en el fondo darle más soleado, más pena, más soleado. Y el gatillante, digamos, de esta tira es el texto. De hecho, a veces uno descuida como el trabajo que hay detrás de un texto. Hay textos que de repente yo le doy muchas vueltas. Hay veces que tengo un dibujo listo, dibujado, pero el texto no me convence y lo tengo por mucho tiempo sin publicar hasta encontrar el texto preciso. De hecho, no sé si los que me siguen en Instagram, hace poco subí una tira de dos personajes reflexionando en un balcón. Y o sea, lo tenía dibujado hace más de una semana, pero me costó mucho definir bien el texto, no me convencía hasta que lo subí. Y bueno, con este mismo proceso, el trabajo que estoy haciendo ahora último, estoy preparando un libro que se llama Terapia de Humor, y que es de humor más psicológico. Hubo un tiempo que estuve yendo a terapia, y como que se me ocurrieron, empezó a sacar muchas cosas de ahí. Y, por ejemplo, tengo tiras como esta. ¿Ven bien, cierto? Otra vez la misma estupidez, hazte cargo de tu vida, idiota. Y aquí el psicólogo, entiendo, cuéntame más. Y ahí nos damos cuenta que esto fue el pensamiento del psicólogo. Así como situaciones en que los psicólogos no nos dicen todo lo que en realidad piensan. Y a veces yo creo que los psicólogos igual deben pensar cosas así. Este, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de como, de esta escena del sillón y el diván, es que pueden pasar muchas cosas. O sea, como que la psicología es muy entretenida, como que me encanta, como que disfruto mucho encontrarme con esta idea. Así cuando se me ocurren estas ideas, como, como que me siento muy bien, como que las cosas que me dan pena, que me dan ansiedad, como que me provocan menos ansiedad cuando las dibujo. Por ejemplo, este. No sé si conocen esa canción. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Y aquí hablando de crisis, el fondo de crisis de pareja. Este, no tengo dinero, doctor. También pasa mucho. sin plata no baila. O sin plata no baila el mono, dicen. Y esta tira también que me gusta mucho. Soy nada sin ella, doctor. Como un poco jugando con la exageración. Y un poco surrealista.
Y miren, aquí algo que tal vez le podría interesar. Yo pocas veces repito personajes, como que no soy un dibujante de crear un personaje y crear historia, como que yo soy más de contar momentos, situaciones, me río del día a día, de las relaciones humanas, como de cosas que pasan, y pocas veces repito un personaje. Y un personaje que he repetido mucho es este doctor. Este, psicoanalista y que le hice como su paleta de colores. Y esto lo uso siempre como cuando hago un dibujo de él, me lo llevo. Ese es el color de su suéter, el pantalón, zapato, su pelo y el, el tono de la piel. Y el resto de los personajes siempre como a la, a la suerte de la olla. A veces me dibujo, o sea, dibujo el personaje como estoy vestido yo, o les pongo colores. Siempre juego con esa libertad. Por ejemplo, otros personajes que repito mucho, estos. Que estos personajes viven dentro mío, todos tenemos estos personajes también que viven dentro de nosotros, así como lo racional, lo emocional, y lo bueno y lo malo, po. La maldad y la bondad. De hecho, esta es la clásica imagen del Abbey Road, de la portada de los Beatles. Los Beatles, mi banda favorita, por si a alguien le interesa saber. Y aquí puse al personaje del psicoanalista que también está ese extra en la portada del Abbey Road, que en este momento no recuerdo el nombre de ese personaje, pero es conocido. Si lo googlean, el personaje que aparece detrás del Abbey Road, es conocido. Y ahí a cada uno de estos personajes le tengo su paleta de colores también. Y estos dibujos son los que van a aparecer en el próximo libro. Esto es como un adelanto. El corazón cerebro, lo siento, lo sé. Que siempre lo saben. Lo subí hace poco igual. Lo subí como en el verano. Que a veces como lo emocional está cuando nos atrevemos a hacer cosas nuevas y no calcularlas tanto como el cerebro cuando pensamos mucho. Cuando pensamos mucho cuesta más tomar decisiones. Esta también sobre las relaciones. De verdad que para siempre, te lo prometo. Y estas otras cosas así. Todo me vale sal. No debo obsesionarme con estupideces. Relaciones de niño y abuelo. De hecho, en las cosas que pasan en mi primer libro tengo varios chistes así como de abuelo y niño, porque como que los abuelos y los niños como que tienen muchas cosas en común, así como que hay muchas cosas ahí como para hacer humor. Como de cierta manera como que los abuelos como que vuelven a ser niños y de los niños a veces son como abuelos porque uno aprende mucho de ellos. Entonces como es como hay como cierta similitud. Y esta tira, una de las tiras que más incómodas de dibujar. Que esta la hice para el estallido, cuando pasó lo de Gustavo Gatica y aparecían casos y casos y casos de personas que le disparaban a los ojos. Y fue como muy incómodo dibujar esto. Pero igual era o sea, ¿cómo explicar? Que para mí era muy importante expresarme en ese momento. Había que decir algo. Yo encuentro que el humor gráfico aporta mucho como en este tipo de cosas, como en el movimiento, en el estallido social. Muchos ilustradores, humoristas gráficos, o sea, como que encontré que hicieron un trabajo increíble con ciertas causas.
Y bueno, no sé si alcanzamos, si estamos bien de tiempo, que podríamos dibujar, hacer una tira en vivo, ¿no? ¿Les parece o no? ¿Sí? Pueden empezarse en el chat. Ya bueno, sí, porfa, dice. Ya vamos. Miren, por ejemplo, tengo estos bocetos. Eh, elijamos uno y lo dibujamos. Por ejemplo, lo dibujé para el estallido, pero no sé si podríamos hacer algo más contingente tal vez. Eh, por ejemplo, aquí, con un señor así como frente a una tarotista, no creo nada en esto de las cartas ni del zodiaco, prefiero seguir solo mi destino. Típico de Capricornio, le dice, ¿no? Este es un chiste que yo creo que es una falta de respeto que se lo muestre porque es muy malo. Alto, oh, gracias, porque es chico, o sea, muy joven en realidad. Esta tira yo creo que es un poco más larga de dibujar, pero yo creo que la voy a dibujar para el 4 de mayo, para el Día de la Galaxia, el Luke, yo soy tu padre. Y eso que hay en mi mano, en esa escena, Darth Vader le cortó la mano a su hijo, es terrible. Esta es como, la dibujé hace unos días, nunca pensé que viviría un periodo de toque de queda y ya llevo tres. Y verdad llevo la del terremoto, la del estallido y coronavirus. Eh, y esta otra de las escenas que le hablaba como de psicoterapia, eh, pero ahora sí como trabajando desde la casa, ¿no? Aquí podemos ver el personaje desde su casa y como eh, a bata pelada y todo, y aquí el doctor también, pues, en otro cuadro, con pantuflas, pijama, y los dos trabajando desde su computador. Y no sé si se entiende como el jueguito y este chiste, que son dos cuadros cada uno en su casa, y, y yo creo que aquí ni siquiera es necesario ponerle texto. No sé, o alguien cree que sí podría tener texto, o se le ocurre algún texto. De hecho, yo creo que podríamos dibujar, ¿o no? ¿Alguien que se exprese? ¿Alguna sugerencia para dibujar? La Connie dice, sí, la última, ya. Vamos con la última. Sí, la de Darth Vader también me gusta mucho, pero creo que, es más larga de hacer porque me gustaría trabajar los detalles del fondo, trabajar bien eh, eh, la armadura, como que yo creo que eso tendría que va a necesitar más tiempo, de estar varias horas ahí jugando. Pero esta yo creo que alcanzaríamos a hacerla ahora. De hecho, mira, pues, vamos a pasar a hacer un nuevo documento. La última que el paciente tenga el micrófono apagado está bueno. Y el doctor apagando la cámara, así como bien. Miren, por lo general, la medida, ¿ven este cuadro de Illustrator, cierto? Por lo general, la medida en que yo trabajo es de 30 por 30, porque el formato cuadrado para Instagram, mi libro lo estoy trabajando de 20 por 15,5. Entonces, tal vez en esa medida lo podríamos trabajar. RGB, le ponemos terapia en cuarentena. Sí, aquí paso la foto. Aquí empieza toda la magia de decir más o menos los tamaños y todo eso. ¡Qué creativo, Rodrigo! ¡Un crack, Rodrigo! Miren,
les voy a mostrar como los pinceles con los que ocupo. O sea, les voy a mostrar todos los pasos que hago para hacer una tirada. Por ejemplo, aquí ya tengo el dibujo. Primero que hago, disminuir la opacidad para que se note más el trazo que le voy a hacer ahora. Y yo juego con 3 pinceles. O sea, en realidad son 2 tipos de pinceles. Uno que es el touch, que es un pincel que viene predefinido, o sea, predeterminado en Illustrator, y que tiene como la sensibilidad del grosor, así como pueden ver ahí. Por ejemplo, puedo partir delgadito y después, no sé si se nota. Y entonces juego con esa, y juego con esta, que no a todos les gusta, pero a mí me sirve mucho, que como el pincel básico que mantiene como el grosor durante toda la línea. Acá la línea va cambiando, va respetando como la sensibilidad, pero en este lado. En este, de hecho, puedo usar el lápiz fuerte y todo se mantiene. Entonces, juego con eso y jugando con los tamaños nomás. Entonces, con estos es donde empiezo a trazar y a dibujar. De hecho, mientras que empiezo a dibujar, tal vez podríamos abrir espacio para preguntas. No sé si tienen dudas. ¿Quieran compartir algún comentario? De hecho, mi compañero Luis Pérez, que está conectado, es como el coordinador y el gestor de todo este encuentro, y él me podría ayudar aquí. Sí, Nico, aquí Hola, estamos. Lucho. Eso, sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Dónde están los pinceles en Illustrator? Pregunta Rodrigo Portales. En Illustrator, o sea, no va a ir para Photoshop. Ah, sí. No, mira, Rodrigo, ¿ves mi Illustrator, cierto? De hecho, yo ni siquiera alcanzo a ir a la libreta de pinceles. Por ejemplo, que están todos estos pinceles, ¿cachai? Hay Windows, ventana, los broches, y yo ocupo estos básicos nomás, ¿cachai? Que son los que vienen predeterminados. ¿Cachai? Ocupo siempre el primero, o cualquiera de esos dos que dicen Ron, que es como que en el fondo es como un pincel que es un círculo y va moviendo y te mantiene el mismo grosor. Y el otro, el último, que se llama Touch Calligraphic Brush, es el que tiene la sensibilidad. Y esos dos son los que me sirven para dibujar. Parece para que se vea. Por ejemplo, aquí voy marcando todo. Desde aquí, voy a ver al tiro que creo que está muy grande el trazo. Cuando está muy grande el trazo, como agrando todo más. En vez de achicar el pincel. Y aquí voy en el fondo, esto es como simplemente calcar. Todos hemos calcado una vez en el colegio, sobre todo. Desde calcar mapas, calcar un dibujo de algo. En el fondo, aquí no me siento mal porque en el fondo me calco a mí mismo. Me gustaría saber la forma como ver bien la sombra, es decir, de dónde viene la luz y cuántos colores usar de oscuro a claro. Eso, es que para respondértela, podríamos trabajar bien así como en una tira, porque las luces igual van cambiando mucho, así como desde que son como cuando uno hace un dibujo interior,
puedo hacer un dibujo en una playa, la luz del sol, o la luz de atardecer, que es más de frente. Em, o cuando hacemos un dibujo en una pieza cuando está amaneciendo, que el sol es fuertísimo entrando entrando en la cara y cosas así. Em, la verdad, para responderte tendría que ser con algún ejemplo. Sería responsable de mi parte así como inventarte algo. Pero cuando pasemos al color, vamos a trabajar un poco la sombra, porque igual a mi dibujo siempre les aplico un poco de sombra. Y a veces ni siquiera eh, respeto mucho el tema de la luz. Por ejemplo, aquí podemos ver que... Oh, se pegó el Illustrator. Ah, ahí está. Por ejemplo, podemos ver eh, que hay una luz que le entra aquí al abuelo y le da esas sombras. Y hay otra luz que le llega al niño. Y la luz como muy frontal, son como luces falsas aquí en el fondo. Por ejemplo, esta misma, la sombra del niño que va hacia atrás, siempre como que mi forma de ocupar sombras, yo diría que es como incorrecta, pero no me importa. Porque en el fondo, bueno, como que se vea algo, siento que le da cierto, no sé cómo definir, como de un poquito de fuerza, como de cuerpo a la tira cuando hago una sombra. Aquí también la sombra viene del lado, sí. Da lo mismo si el dibujo tiene el mismo trazo o la idea es que algunos resalten más que otros. Y si es así, ¿cuáles deben ser? Hoy sí, buena pregunta. Hay, por ejemplo, el trazo más gordo siempre, o sea, más grueso siempre llama más la atención. Por ejemplo, hay tiras que yo hago un personaje con un determinado trazo y los interiores lo hago con un lápiz más fino. Eh, y también es como un tema de estética porque a veces no se ve bien como un contorno con lápiz fino, o sea, con un trazo fino, y el interior como con un trazo más grueso como que no se ve bien. Pero el trazo grueso, o sea, o, o- o el trazo más grueso con el que cuento en el dibujo debe ser para lo más importante, en el fondo de eso. Por ejemplo, Kino tiene muchos dibujos que los extras, los personajes que aparecen atrás, los dibuja todos con un lápiz así como de punta delgadita. Eh, También hay ilustradores o hay dibujos en que los trazos cambian de color según el personaje. Hay veces que, que yo un personaje lo dibujo con trazo negro y el fondo lo pongo en un trazo de un color más claro, en el fondo para que resalte bien el protagonista de la tira. Tenemos que dibujarlo en ese programa. Eh, no, no, yo solo aquí estoy mostrando cuál es como la forma que aplico para dibujar. O sea, es importante que uno en sus dibujos encuentre como la forma más cómoda para lograr su obra. Cabeza aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que es como un poco extraña la postura del hombre, que como que está flotando. Entonces, como que debería esconderle más, como que por ahí debería ir tal vez el cuerpo. O sea, algo así. El trazo
recto que logro aquí, pareciera que dibujo muy bien, pero en el fondo es Illustrator el que me da un poco esa ayuda. Pueden hacerme más preguntas, lo que quieran. De hecho, aquí creo que voy a aplicar lo que les mostré en otro dibujo, de dibujar los elementos por separado. Dibujar primero el diván. Oye, a toda esta es primera vez que hago esto como de un streaming, dibujar en vivo, mostrar en vivo todo lo que hago. Espero que se haya entendido, que le esté gustando y ojalá que les sirva a los que quieran dibujar. Aquí como una guía para ver más hasta dónde llega la patita. Así nomás. Y no jugar con con esa perspectiva, sino que hacerlo solo de lado. De hecho, haciéndolo así me ahorro tiempo. Un poquito de música, ¿no? Sí, ya pensé como que dijeron que sí. De hecho, aquí creo que tengo un link. Un poquito de música relajada, música ambiente. Bueno, de hecho, con esa música de fondo parece algo que es muy interesante lo que estoy dibujando. Me siento como History Channel. No necesitan. Ups. Sí, entonces ese brazo. Y aquí ya me empiezo a guiar más por la forma del trazo negro, más de lo que está detrás. No sé si me entiende eso. Bueno, aquí debería estar callado, ¿verdad? Concéntrese nomás, expectante con el resultado final. Ok, Connie. De hecho, te daste muy buen punto, porque soy una persona muy buena para distraerme. Yo creo que ya se dieron cuenta. Encima de su... Cuando me paso, corro el trazo, ¿no? Son como las ventajas que hay de dibujar en Illustrator o en digital en realidad. Contar con el Control Z. Sería maravilloso contar con el Control Z para la vida. Voy a apurar un poco para que, como dice la Connie, para que lleguemos al resultado final. Las patitas siempre me cuesta mucho dibujarlas. No me importa que queden perfectas en todo caso. Voy a hundir más como el personaje en el... Nico, Javi te pregunta, ¿cómo sabes dónde ubicar los diálogos en tus dibujos? Es buena pregunta. O sea que
A ver, por ejemplo, veamos, ejemplo, para hacerlo mejor, mira. O sea, para empezar, una regla básica, muy, muy básica, que el orden de lectura siempre es como una Z. Cuando vemos alguna gráfica, es así. Ese es como el vistazo como la vista natural que hacemos todos. Y por eso, por ejemplo, esta misma tira, se me pegó el filtro. Lo siento, no sé, cumple esa regla en el fondo. Lo primero que creo que se vea es esto, y esta es como la respuesta. Y la respuesta a su altura. Esto a veces puede variar, dejarlo más como a la misma altura, pero hay como temas estéticos en los que voy decidiendo las posiciones. Por ejemplo, aquí como que a veces cuando hay dos diálogos, me gusta que el otro esté como un poquito más abajo para darle un poco más de aire y ritmo. No sé. Sí, dibujo cada letra, dibujo todo. Mira, por ejemplo, acá puede ser un caso que tuve una decisión diferente. Acá, lo primero que quería que se diera era el dibujo, la situación. Como que uno al tiro lo ve como que, oh, quedó amarrado, colgado, se me cayó esto, como que, oh. Y el remate, todo me sale. Porque sería diferente si el texto estuviera acá. Todo me sale y después como sorprende visualmente como el resto de la tira, como, pero el resto para entender. Por eso lo dejé abajo. Pero de cierta manera, muchas decisiones que tomo al momento de dibujar son muchas como por la intuición. La intuición así como que no me pasan a llegar en el fondo el mensaje. Entonces como que por ahí, no sé si sirve no sé si cumplí con la respuesta. Prometo apurarme con esto. Y a todo esto, aquí hay personas que dibujen un dibujado, tienen páginas donde comparten sus dibujos. Creo que no, creo que sí. Yo creo que no voy a hacer esta otra porque voy a hacerlo como en un solo plano para hacerlo más rápido. ¿Alguien está mostrando un dibujo ahí? Oye, alguien está compartiendo un cómics muy largo y se ve una historia interesante. De hecho, ¿quién es su autor? Preséntate.
Un segundo, voy a darle audio a J. Manosalva. Ah, ya. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí. Es que estos Todos dibujos vivos para todo Chile. Ah, son sí, son de mi hijo, tiene 7 años. Le gusta dibujar 7 mucho. años. Sí. Él Ahí hace, está Sonic. ve la foto en Google y las copia a mano. Excelente. Mire, y también hace historias cuando ve muchos dibujos y empieza a hacer historias por su cuenta. Pero por los trazos y dibujos de los dibujos. Oh, y juega con harto detalle. Dibuja todo el día. Muy bien. Aquí está, bebé. Aquí está. Lo pongo en la cámara. Este. Bueno, Bueno, Andrés, hola, perdón. pequeño gran autor. Le Sí, gusta mucho vamos a cómo ver. dibuja. ¿Y cómo se llama? Juan Andrés. Juan Andrés. Sí. Un gusto, Juan Andrés, te felicito. Gracias. Gracias. Gracias a ti por compartir tu dibujo. De hecho, un gran paso para un dibujante es compartir sus dibujos. Cuando uno comparte sus dibujos es cuando el dibujo nace. Porque a veces uno puede dibujar muy bien, puede muy buenas ideas, pero si las ideas están guardadas en las croqueras, los dibujos aún no nacen. Así que te felicito por haberlo compartido. El primer gran paso de un dibujante. Muchas gracias. Ahora está aprendiendo a dibujar en Paint, porque en la escuela le hacen trabajos de Paint y le gusta harto. Eso sí, es todo un arte, ¿eh? Dibujar en Paint. Sí. Se me está complicando un poco esta postura entre los nervios y... Dibujar un poco el fondo en realidad para que no sea tan raro. Ahí se ve raro estas imperfecciones, el humo gráfico me las permite. Vámonos. Para que alcancemos a pintar. Señor simplecito. Y este personaje, por ejemplo, aquí pueden ver como cosas que pasan en los bocetos. No le dibujé las patitas de los lentes. Pueden seguir haciendo preguntas o comentarios, lo que quieran. Aprovechemos que estamos todos juntos aquí. Es un lindo momento. Ignacio Utrera se tiene que ir. Ay, Ignacio, gracias por haber estado acá, por compartir y escucharme. Muchas gracias a ti.
Voy a apurarme, ¿eh? Un personaje ha surgido en un momento y mediante una pregunta de algún lector. Mira qué buena pregunta. Si un personaje, no. Pero a veces el lector me dice como, oh, ¿podrías dibujar sobre esto? O proponen ciertos temas. Sí, un taller en la municipalidad que partió presencial, pero ahora lo estamos haciendo online todos los miércoles. De hecho, si quieres, escríbeme o puedes... en realidad, Lucha tiene toda la respuesta ahí. Para Justo le unirte al estaba taller. respondiendo ahí. Le escribí en el chat mi Excelente, correo por si grande, se quiere Lucha. inscribir. No hay problema. De hecho, el taller, para mí, como experiencia, ha sido súper eh, bonito, como que es bonito cuando se ven como avances de los alumnos. Y hay varios que dibujan muy bien, hay varios que ni siquiera tienen mucho tiempo para dibujar y la logran igual. Hay varios tan talentosísimos ahí en el taller. Ya que extraño. La Connie sigue ahí, ¿o no? Eso, ahí está la Connie. Ya, Connie, mira, creo que ya estamos a casi para pasar al color. Al final, hice esto todo una nomás. A veces como que trabajo más detalles, pero por tiempo voy a probablemente dibuje esto de nuevo. Pero en el fondo, para que veamos el proceso. De 20 por 15,5 dijimos. Uf. Que este es como el tamaño para guiarme como por de la página de mi libro. Por ejemplo, son así, los cuadros. Estos van a ser los cuadros de cada uno. Que en estricto rigor podrían ser, o sea, deberían ser los dos del mismo, como que los dos cuadros tener el mismo tamaño y la misma importancia. Pero en realidad lo que me interesa hacer en este chiste, chao Domingo, se está despidiendo. Muchas gracias por venir y nos vemos el miércoles. Que estés bien, Domingo. Lo, lo que me interesa de este dibujo, hacer como el chiste como de esta escena. No sé cómo hacer como la comparación. Entonces, con esto, nos vamos a ir a Photoshop. Igual después a dibujar, ¿no?
Estoy haciendo todo para cambiar más Photoshop. Una pregunta a la Connie. ¿Qué música sábado en la noche? Ok. Yo no sé qué escuchas sábado en la noche. Oye, pero vamos a escuchar cosas de vivo. Para animar un poco. Pero muy buen comentario, Connie. Muy buen punto. Oye, voy a cambiar a Photoshop. Voy a cambiar la pantalla. A ver cómo la luz. Voy para Photoshop. En la pantalla, Rodrigo, si me puedes ayudar. ¿Se ve Photoshop? Ahí pegué al personaje, al viejito. En el fondo, el viejito es mi cuadro 2, creo que el cuadro 1. Y estos son los cuadros que hice en Illustrator. Ya bueno, entonces, creo que tengo un problema aquí. Me equivoqué en cuando hice el documento. Perdón. ¿Cierto? No. Sí. Los cuadros. Tengo un problema técnico. Uno. Aquí tengo a los dos personajes y como les comenté antes, al vector ya le tengo su paleta de colores. Y en Illustrator me preocupo de hacer todos los sectores que queden cerrados para poder dibujarlo, o sea, para poder pintarlo bien. Ahora van a ver por qué. Por ejemplo, tengo que cerrar todos los espacios para poder pintar. Están las rutas y las particiones. Entonces, con la varita mágica, selecciono los de aquí, puedo seleccionar los de la piel.
su chasquito. Suelo. Aquí con los lentes y todo. Como el mismo tono de la piel. Luego con el comando U. Puedo cambiar tonos de colores. Ver la saturación. O puedo agregar un color. Y esto lo tengo en este caso. Agarrar un color. Y acá es donde voy a cambiar. Ese café es el tono del pantalón, pero como va a ser un pijama, por el tema de que estamos en cuarentena, es un color llamativo. Wow. Otro, para que haya más contraste. Muy un poco femenino, pero no importa. Este personaje tiene una hija que le ocupó su pijama. Algo así. Aprovecho de raro un colorcito del están todos viendo la pantalla, ¿cierto? Se ve. En esta carpeta estoy guardando todo con diferentes layers, en diferentes capas. Al final, cuando está listo, todo definido, acopio. Ahora vamos por su paciente. Con falta parte de su computador. Vamos a ver una polera sobria, pero para abajo voy a ver como un pantalón más llamativo. Sí. Es un short de Star Wars. Perfecto, su pelo. Y vamos con el tono café. Están los dos personajes pintados. Todavía falta dibujar sus fondos y sombra y textura. Creo que hay comentarios en el chat.
Sofía Negas me dice, sería sano que los ejemplos fueran neutrales y dibujos educativos sin incluir política. Sí, puede ser. Sí, como que, hay público como que le afecta más la política. La verdad, no tengo problema con que se presenten temas políticos. La afecta se respeta, por supuesto. Pero buen comentario. De hecho, creo que ejemplo político, sí, claro, como nombrar un presidente, pero es importante, yo considero que es importante la presencia de humor político, sobre todo en humor gráfico. Pero sí, es cierto de que la política divide, ¿cierto? Entiendo el punto tal vez. Voy a tomar una tira antigua porque quiero sacar una textura. Mi dibujo ocupo una misma textura. Bueno, como ven, lo que hice aquí, ocupé esta capa de textura, que es esta, y es de un pizarrón, que era verde, y yo lo pasé a blanco y negro, y con una opción de Photoshop que es como de estilo de capa, la suavicé, como un soft light, y le da como un plano como más rico, por decirlo así. Entonces, ahora lo que hago con estas capas, por ejemplo, tengo esta capa que está pintado el personaje tal cual atrás. Y aquí tengo la capa del personaje del viejito. Entonces, lo que hago con esto, les doy una sombra muy simple. Fondo como para destacar su cara, parte de atrás. Leyendo los comentarios, cada persona, mi opinión, cada persona artista tiene el derecho a expresar su arte como él ve la realidad. Estoy de acuerdo con Rodrigo, el arte no puede estar ajeno a la realidad y a la contingencia de los países, sea sano o no, su objetivo principal es expresar los sentimientos del artista. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, como que yo no le tengo miedo a los chistes políticos mientras sea con respeto. O sea, de hecho,
en el caso como de los ejemplos que mostré, eh, con respeto a su no, sí, de hecho, todos los comentarios que han puesto han sido con respeto, está bien, sí. De hecho, es importante eso, que a pesar de que tengamos diferencias van a haber siempre, siempre, pero también es importante que esté el respeto, o sea, no vamos a pelear entre nosotros por políticos. De hecho, hay veces que los políticos hacen todo un show para que nosotros mismos nos peleemos y discutamos defendiendo a políticos. Pero sí, importancia como en la política, me gusta criticar actitudes de políticos, de edición de Mario, y el tema como ¿cómo llamarlo? Como el clásico abuso de poder. Me despido y gracias por la entrega de conocimiento, Nico. Nos vemos. Un abrazo, Oliver. De hecho, una pregunta, Oliver, si es que uno no te ha sido, ¿tú estás en el taller o no? Porque hay un Oliver en el taller, pero nunca lo he visto en clases. Buenísimo, Oliver. Sí, ahí nos ponemos al día. Escríbeme. Te puedo compartir algún ejercicio, contarte cómo lo que hemos estado haciendo. Estoy diciendo esta sombra muy rápido, no como para que vean a grandes rasgos. ¿Cómo se llama esto? Hoy, de hecho, estamos en la hora. Me pasé, pido disculpas. Bueno, como pueden ver, entonces, como en conclusión, me demoro más de una hora en hacer una tira y en trabajarle todos sus detalles. De hecho, tal vez después pueda compartir como este resultado y cómo puede ser la tira después, así como... Oh, gracias, Lucho, ahí está resolviendo el tema de los mails. Faltando una patita del diván. Y como están en lugares diferentes, hay que cambiar el color de... Y siempre voy jugando con los colores que voy sintiendo como que le pueden venir a un dibujo, siempre voy cambiando mucho. De hecho, a este le agregaría como por ejemplo un foco después cuando lo ve, una ventana como hacerle un ambiente más hogareño. Una ventana, cortina, y algo así. De hecho, creo que estamos en la hora, no puedo seguir avanzando. El desayuno, buena. Muy bien, Carlos. Buen aporte, lo voy a considerar. De hecho, cuando lo agregue, lo voy a hacer pensando en ti.
Gracias a ti, Álvaro. Bueno, voy a dejar la pantalla ahora como para volver a la clase. Ahí está. Y bueno, esta es primera vez que hago algo online, dibujo online. Les pido disculpas si no alcancé como a terminar bien a tiempo, pero espero que les haya servido la información, lo que conversamos sobre el humor gráfico, la importancia del humor, del sentido del humor. De hecho, por ejemplo, ahora acordándome lo que pasó con esta conversa de la política, ahí es donde afecta el sentido del humor, que hay chistes como que, por ejemplo, los que vimos de Piñera, hay personas, amigos que se ríen o que les provocan, oh, es muy real lo que está pasando, y hay personas como que, qué incómodo, y también se respeta. Pero en el fondo son diferentes opiniones. En mi dibujo yo les garantizo que jamás trato de pasar a llevar personas, o sea, o sea, si bien dibujé a Piñera, pero él es un presidente, o sea, es como alguien que está en lo alto y sí, como que se presta para que lo dibujemos. De hecho, la política es como, tiene muchas figuras para hacer humor gráfico. Bueno, y eso, importante el sentido del humor, agradecer a la Municipalidad de Ñuñoa, que siguen en cuarentena y se han preocupado por la comunidad, por tener este tipo de panoramas. Que de hecho, todas las clases, o sea, todos los sábados van a haber clases gratuitas de diferentes profesores. De hecho, yo también quiero asistir. Y eso, agradecerle mucho a Lucho, Alejandro, que son los que se mueven con todo esto, que nos organizan las clases en la semana, las clases online, nos facilitan todo, trabajan con nosotros. Un tema de música para terminar la charla como el gurú, ¿vale? Ojo, ojo. Bueno, de hecho, hay una buena canción sonando, Heroes de David Bowie. Ser un héroe por un día. Nunca está de más. Un abrazo a todos. Eva, los miércoles a las 6, de 6 a las 7:30. Importante estar con tus croqueras, o sea, con tus papeles para dibujar, tus mejores lápices. Y ahí nos conocemos bien, pues. Y vamos avanzando y creciendo juntos con esta maravillosa actividad y arte del mundo. Te voy a charla con Star Wars de fondo. Ya. Vamos a hacer el adelanto de la tira de Star Wars, que el 4 de mayo les prometo que va a estar dibujada, va a estar publicada en mi Instagram. Un abrazo grande a todos. Aquí voy a compartir la tira de Star Wars. Y muchas gracias por venir. Son bacanes. Chao.